Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos lo que tenéis que saber de iOS 17.0.2 y el resto de actualizaciones que Apple ha liberado. Hablaremos de la visita de Tim Cook a España y cómo fue ese momento en el que pude fotografiarme con él. Nos haremos eco de las primeras críticas que están recibiendo las nuevas fundas de tela del iPhone 15, hablaremos de la función SOS emergencia vía satélite y de la llegada de los Resident Evil al iPhone, y cerraremos el recopilatorio repasando los rumores más recientes sobre el iPad Mini 7 y el Apple Vision Pro. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a una nueva semana aquí en La Manzana Mordida, un nuevo recopilatorio que, bueno, viene con noticias un poquito variadas, así que espero que os guste. Antes de empezar, quiero dar las gracias, por supuesto, a los nuevos suscriptores que se han unido a La Manzana Mordida Plus en los últimos días, que son unos cuantos, todos estos que estáis viendo, de verdad, muchísimas gracias a todos. Si queréis apoyar el proyecto de La Manzana Mordida, os animo a que visitéis lamanzanamordida.com. Con vuestra suscripción, además de ayudar a que La Manzana Mordida sea sostenible a largo plazo, vais a poder acceder a contenido extra, como un podcast que subimos en formato audio y vídeo cada semana, tendréis acceso a cursos exclusivos, tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y también tendréis acceso a regalos que hacemos todos los meses. Así que yo que vosotros aprovechaba. Y por cierto, también os recomiendo que visitéis el canal de Idear Blog, el canal de Fabián, el canal personal de Fabi, donde vais a poder también disfrutar de muchos vídeos que él hace más allá del mundo Apple. La verdad que tiene una pinta genial su canal, así que de verdad, si no lo conocíais, ya lo sabéis, visitadle también. Ahora sí comenzamos y lo hacemos hablando de software porque Apple lanzó esta semana las actualizaciones de iOS 17.02, también su correspondiente versión de iPadOS y watchOS 10.0.2. Llegan apenas 5 días después de que saliesen iOS 17.01 y iPadOS 17.01. Si tenéis un iPhone 15, esta actualización ya la tendréis instalada seguramente, dado que el viernes salió para estos equipos esta misma versión para solucionar un problema que afectaba al proceso de transferencias de datos de un iPhone a otro. Muchos usuarios lo sufrieron al configurar sus nuevos teléfonos. Pues bien, ahora con esta actualización ya todos los iPhone cuentan con este arreglo, también los anteriores a estos últimos. En la versión para iPad, en iPadOS 17.02 también se aplica la misma corrección, pero aplicada a transferir archivos desde otro iPad. En cuanto a la actualización de watchOS 10.0.2, Apple no ha especificado ningún arreglo concreto. Han generado diciendo que incluye correcciones de errores y actualizaciones de seguridad importantes. En fin, espero que Apple se ponga las pilas precisamente con watchOS 10, porque no sois pocos los que me habéis reportado un bajón considerable en la duración de la batería. En fin, decidme en los comentarios qué tal os va ahora que ya ha pasado más de una semana desde el lanzamiento oficial. Bueno, vamos con una noticia que tenía muchas ganas de compartir con vosotros. Este fin de semana, Tim Cook sorprendió a todos con una visita sorpresa a España que la verdad han aprovechado al máximo, porque el equipo de Apple, bueno, la división que trajo con él, estuvo haciendo un tour prácticamente por un montón de sitios. El sábado por la mañana visitó el estadio Santiago Bernabéu y asistió incluso al entrenamiento del Real Madrid. De esto os hablaré ahora en la siguiente noticia. Después estuvo en el Centro Internacional de Fotografía y Cine, que este año, pues bueno, ha introducido el iPhone en su plan de estudios. Al mediodía visitó un conocido restaurante de Madrid donde se comió un cocido madrileño junto al chef David Muñoz. Y por la tarde visitó el Apple Store de Sol. Y estuvimos ahí precisamente. Así que os voy a contar cómo surgió esta foto. Sí, esta foto. Soy yo con Tim Cook, efectivamente. Le di un buen abrazo como si fuésemos amigos de toda la vida. Cuando vi la foto dije, uy, a lo mejor me he pasado un poco. Pero bueno, la verdad que yo aproveché porque no sabía si iba a tener otra oportunidad de poder abrazarme a él. La verdad que fue una sorpresa. Estuvimos visitando el Apple Store de Sol porque, bueno, se iba a organizar un concierto protagonizado por Guitarrica de la Fuente. Os estaré poniendo ahora mismo un clip que grabé precisamente con la cámara teleobjetivo del iPhone. Este es un fragmento del concierto y bueno, pues lo que nadie esperaba, o al menos yo no lo esperaba cuando llegué a la tienda en realidad, es que unos minutos antes de empezar ese concierto iba a hacer acto de aparición el mismísimo CEO de Apple, Tim Cook. Este fue el momento en el que entró y cómo se iba acercando a la zona en la que yo me encontraba, así que como os podéis imaginar, pues no perdí la oportunidad de hacerme un selfie y además, como dato curioso, esa fue la primera foto de mi iPhone 15 Pro Max con la cámara TrueDepth. No había probado todavía esa cámara
con el iPhone 15 Pro Max. Lo había probado con el iPhone 15 normal, pero con el Pro Max, con el mío personal, fue la mejor forma de estrenarlo. Así que la verdad que fue todo un gusto poder estar de tú a tú con el mismísimo Tim Cook. Una experiencia que sin duda no olvidaré y que por supuesto no quedó aquí. Esa visita luego de Tim Cook no solo se quedó en la Apple Store de Sol, sino que luego el domingo continuó con esa ruta. Por ejemplo, visitó el restaurante Mode Movimiento, donde pudo, bueno, pues ver el compromiso por la sostenibilidad y la protección del planeta, ¿no? Al menos ese enfoque que tiene ese restaurante tan particular. Además, estuvo acompañado de nuestro compañero Víctor Abarca, el cual incluso en su canal de YouTube hizo una pequeña charla con él. La verdad que todo un afortunado, sí señor. Y luego conoció también Tim Cook a la medallista olímpica Teresa Perales, con la que habló del Apple Watch y sus funciones de accesibilidad. Y el muy afortunado remató su tour por España antes de marcharse a Holanda, porque luego se ha marchado a Holanda, con una visita al Civitas Metropolitano para ver el derbi entre el Atlético y el Real Madrid. Así que, ojo Tim Cook, en 2 días ha pateado Madrid entero. Atención, música del chiringuito, vamos a hablar del Real Madrid, última hora. A ver, venga, voy a meterme en el papel, voy a hacer la coña, a ver si me sale bien, luego me lo decís en los comentarios. Exclusiva. Ojo, atención, tenemos una última hora sobre el Real Madrid. Última hora sobre el Real Madrid. A ver cómo os lo cuento. Como os acabo de comentar, Tim Cook, el CEO de Apple, ha visitado la capital. Y entre los lugares que ha visitado, el primero de ellos fue el Santiago Bernabéu. Pues bien, en su visita aprovechó para posar con Florentino Pérez y una camiseta del equipo. Luego visitó el entrenamiento, incluso pudo seguir la sesión saludando a Carlo Ancelotti y a Nacho, el capitán del equipo. Y aquí es donde viene la noticia que cuentan nuestros compañeros del medio The Athletic. Ojo con esto. Al parecer, la visita de Tim Cook no consistió solo en eso. Tim Cook también tuvo la oportunidad de poder charlar con los altos ejecutivos del club, al menos 2 de ellos, como son José Ángel Sánchez y Manolo Redondo. Y aquí viene lo interesante. Y es que, según la información que publica este medio, el Real Madrid ha estado explorando la posibilidad de llegar a un gran acuerdo con Apple para que sea patrocinador del Real Madrid. Esto es una noticia que de producirse sería cuanto menos llamativa, por una razón. Apple no ha patrocinado ningún club de fútbol hasta el momento. Y aquí es donde ya os doy yo más mi opinión que noticia. Y es que creo que es mayor el interés del Real Madrid en patrocinar a Apple que el de la propia Apple en patrocinar el Real Madrid. A ver, la relación entre Apple y el Real Madrid es buena, pero claro, también esa buena relación ha sido durante mucho tiempo objeto de especulación, especialmente después de que el Real Madrid llegara a un acuerdo con Apple TV para distribuir el documental hasta el final, que por cierto os aconsejo que veáis. Bueno, fuentes internas al Real Madrid sugieren que, han estado explorando la posibilidad de un acuerdo de patrocinio más amplio con Apple. Pero veremos qué pasa, porque se cree que Apple teme patrocinar a un equipo de fútbol porque esto podría afectar a su imagen entre los aficionados de otros equipos. Claro, imaginad los culés cómo verían que Apple patrocinase al Real Madrid. En términos de patrocinios actuales, el contrato más valioso del Real Madrid es con Adidas, seguido por Emirates, y hace poco el club rompió lazos con Microsoft. Microsoft era su partner tecnológico por defecto, así que esto podría abrir la puerta a futuras colaboraciones con otras empresas del sector. ¿Será Apple? Decidme en los comentarios. En fin, amigos, me quito ya el rol del chiringuito, el rol de Josep Pedrerol. Un saludo si nos ve. Y vamos a hablar de fundas, vamos a hablar de las fundas Fine Woven de Apple, que ya os mostramos, recordaréis el otro día en nuestro blog, yendo a Madrid, estuvimos probándolas y os contamos un poquito, David os contó sus primeras impresiones con ellas. A ver, han sido muy criticadas desde que se lanzaron a principios de este mes y ya hay algunos clientes y medios de comunicación que han ido más allá.
con esas críticas, y es que al parecer se han quejado de que el exterior de la tela es propenso a arañazos y manchas. Nosotros mismos, ya digo, lo pudimos comprobar el otro día en el Apple Store de Puerta del Sol. Stephen Hackett, cofundador de Relay FM, compartió en su blog una foto de su funda Finewoven en la que se ve como también incluso el recorte del puerto USB-C está desalineado, provocando que el tornillo en el lado derecho del puerto USB-C esté parcialmente expuesto. Parker Ortolani, el editor de Mac Rumors, también publicó en su cuenta de X algunas fundas de exhibición en tiendas de Apple que ya están con daños bastante visibles. Yo incluso en el Apple Store vi una con un arañazo así, pero bueno, no fue la que mostramos porque estaba ahí encajada y David quería mostrar otro color, pero ya a mí eso ya me llamó un poquito la atención. Y al final es una pena que pase esto, principalmente porque cuando esta funda la metas en un bolsillo donde puedas tener otras cosas como, bueno, pueda ser unas llaves o cualquier otra cosa, en fin, lo que guardéis en un bolsillo, pues bueno, va a estar muy expuesta a arañazos. Así que pensarlo bien antes de comprarla, teniendo en cuenta que cuestan 69 €, al menos las correspondientes al iPhone 15 Pro. Ojalá fueran más baratas, pero es que a este precio, teniendo en cuenta su durabilidad, en fin, es complicado recomendarlas. Y el pasado viernes, además de salir a la venta los nuevos iPhone, también llegó a España y a Suiza el servicio de mensajes SOS de emergencia por satélite. Esta funcionalidad desde el año pasado permite a todos los usuarios de un iPhone 14 o un iPhone 15 poder conectarse a un satélite para poder contactar con los servicios de emergencia en zonas donde no hay cobertura móvil. Precisamente al comienzo del evento de hace unas semanas, Apple mostró algunos ejemplos de usuarios que han agradecido tener acceso a esta funcionalidad. Así que todos los usuarios que tengáis un iPhone compatible con esta funcionalidad, que repito, son los iPhone 14 y iPhone 15, tendréis 2 años de acceso gratuito a esta conexión, comenzando desde el pasado día 22. Y si compráis el iPhone posteriormente, los 2 años empezarán a contar desde el día que lo activéis. Tenemos noticias sobre los Resident Evil Village y Resident Evil 4 Remake que llegarán al iPhone próximamente, tal y como anunció Apple en la presentación de los iPhone 15. Resulta que Capcom ha hecho hace unos días una conferencia en la Tokyo Game Show y confirmó la llegada de Resident Evil Village el próximo 30 de octubre, justo para Halloween. Incluso comentaron algunos detalles técnicos de cómo correrá. El juego tendrá una resolución de 1560 x 720 píxeles y una tasa de 30 fotogramas por segundo, lo que garantiza, pues bueno, una experiencia fluida. Y si quieres disfrutar aún más del juego, también va a ser compatible con la posibilidad de conectarlo a una pantalla externa y, por supuesto, utilizar el control DualSense de PlayStation o el de Xbox. Es más, ya hay algún afortunado que ha tenido acceso anticipado al juego, como estaréis viendo, y bueno, ha subido vídeo a su canal de YouTube. En fin, nosotros, por supuesto, cuando salga el juego aquí lo probaremos. Pero eso no es todo, porque Resident Evil Village también será compatible con los iPad que tengan los chips M1 y M2, es decir, un iPad Pro de 2021 posterior o un iPad Air de 2022. El juego costará 39,99 €, es decir, 10 € más que la versión de macOS. Además, lo malo de Resident Evil Village es que no tiene soporte como compra universal, es decir, que si lo compraste en Mac, como es mi caso, pues bienvenido al club de los pringados. Desgraciadamente nos tocará volver a pagarlo si queremos jugarlo en el iPhone o en el iPad. En cuanto a Resident Evil 4 Remake, este sí tendrá soporte para poder comprarlo una vez y disfrutarlo en todos nuestros equipos. Eso sí, será considerablemente más caro, costando 59,99 €. El mismo precio al que están en Steam o en consolas de Xbox y PlayStation. En cuanto a fecha de lanzamiento, Capcom todavía no ha confirmado nada, así que nos tocará seguir esperando. Ahora os lanzo una pregunta. ¿Compraréis este juego costando lo que cuesta y sabiendo que está al mismo precio que su versión de PC y consola, donde se supone que su rendimiento y comodidad de juego será más óptima? Venga, os leo. Como diría Rafael Acarrá, vamos con los rumores, y es que en estos días el iPad mini ha vuelto a salir en escena gracias a un informe de DigiTimes que analiza el estancamiento de la demanda mundial de las tabletas en la segunda mitad de 2023. En este informe afirman que habrá un aumento en la cuota de mercado de Apple debido a los pedidos de un iPad, y cito textualmente, de tamaño pequeño en el cuarto trimestre. DigiTimes obtiene su información de los proveedores que fabrican piezas para iPhones y otros productos de Apple. Y ojo, suelen ser un medio bastante confiable, aunque bueno, eso no quiere decir que no hayan metido alguna vez la pata. En cualquier caso, no son los primeros que hablan de la llegada del iPad mini 7 en este 2023. En este canal mismamente nos hemos hecho eco de afirmaciones de Mark Gurman a principios de este año o del filtrador RIMP Apple Pro que no descartaban para nada la llegada de este iPad mini este mismo año.
El único que no está alineado con este discurso es Ming-Chi Kuo, el cual dijo en enero que cree que lo más probable es que el iPad mini de séptima generación comience la producción en masa en el primer trimestre de 2024. Además, recientemente añadió que no espera ningún nuevo modelo de iPad este año, y cuando digo recientemente es apenas hace unos días. Nos vamos acercando a 2024 y con él al lanzamiento del Apple Vision Pro, y tengo que reconocer que ya cada vez tengo más ganas de probarlo. Un producto espectacular, pero que es realmente caro y también pues muy poco accesible para muchísimos bolsillos. Eso provocó que hubiese muchos rumores sobre la intención de Apple de lanzar una versión alternativa, más asequible para usuarios que quieran probar un producto de estas características, pero sin llegar al coste tan alto que tiene ahora mismo este Vision Pro. Pues bien, según Ming-Chi Kuo, Apple podría haber cancelado los planes de lanzar una versión más accesible y que estaba prevista para 2025. No se sabe las razones exactas por las que finalmente no van a lanzar esta versión, pero el analista cree que podría deberse en parte a la acogida del Apple Vision Pro, que, parece que está por debajo de las expectativas que se habían marcado en Apple. Apple esperaba vender 1 millón de unidades en 2024 y parece que solo va a poder producir entre 400.000 y 600.000. También sabemos que como el lanzamiento será escalonado por países, ya sabéis, de momento solo va a salir en Estados Unidos y ya veremos cuando llega a países de Europa como España, parece que no va a ser un producto que se renueve con frecuencia y podríamos irnos hasta 2027 para ver una nueva versión, un Apple Vision Pro de segunda generación. En fin, amigos, hasta aquí el recopilatorio de noticias, que espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros para más y no os perdáis todos los vídeos que iremos subiendo en los próximos días. Por supuesto, el jueves próximo, pues aquí tendréis otro vídeo de noticias, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.